Durante los 2 años y medio del gobierno del presidente López Obrador, padres y madres de niños con cáncer han protestado y denunciado en las calles, en las instituciones y en los tribunales la falta de medicamentos oncológicos a nivel nacional. Hasta la fecha han transcurrido 970 días de exigencias, promesas y críticas. Quizá la más polémica ocurrió hace unos días cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en el programa Chamuco TV que la idea de niños con cáncer sin medicamentos es una campaña con una visión casi golpista y que es una mentira que haya desabasto. En este tema no puede haber dos verdades. Respondamos si hay o no hay medicamentos. La entrevista a Gatell, que fue transmitida en Canal 22, dura 1 hora con 9 minutos. En esta se abordaron varios temas, se dijeron muchas cosas, pero vamos a revisar particularmente 4 declaraciones. La mentira del desabasto, la corrupción de las farmacéuticas, las 20 personas que solo protestan y el posible golpe de Estado. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta mentira de que no tienen... Es una mentira. La declaración de Gatell contrasta con los cientos de testimonios que han ofrecido públicamente los familiares de los afectados, sus médicos, las ONGs que tienen el problema, así como el de las autoridades. Por ejemplo, en días recientes, representantes del Movimiento Nacional por la Salud y de padres de niños con cáncer aseguraron que actualmente unos 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran entre un 70 y un 90% de desabasto de medicamentos de quimioterapia. Según sus cifras, este desabasto ha provocado la muerte de 1.600 niños en México y ha perjudicado a los más de 19,000 pacientes infantiles que se atienden en hospitales públicos. Hagamos de abogado del diablo y por un momento pensemos que los padres mienten. ¿Es posible? Si se tratara de una farsa, lo lógico sería desmentirlos, pero por el contrario el gobierno les da la razón. El director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, prometió que para estas fechas comenzarían a llegar los fármacos. Si no hubiera desabasto, nadie tendría que prometerles nada, ¿no? Si no hubiera desabasto, los tribunales no les habrían otorgado amparos para obligar al Estado a proveer las medicinas. Si no hubiera desabasto, el presidente lo negaría, pero no lo hace. Apenas esta semana, AMLO volvió a aceptar la falta de medicamentos oncológicos y explicó que en específico faltan 4 de los 25 fármacos que se necesitan para atender a los menores. Él promete que el problema se va a resolver pronto, pero lleva más de 20 meses diciendo lo mismo. Por otro lado, contrario a las afirmaciones de López-Gatell, hay evidencia de que no solo hay deficiencias en la adquisición de fármacos para cáncer, hay un desabasto generalizado. Según Enrique Martínez, fundador del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, organismo que desde hace 20 años monitorea las compras gubernamentales en el sector salud, a nivel nacional, el desabasto general de medicamentos rebasa el 40%. De igual forma, el informe denominado Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México, realizado entre febrero de 2019 y abril de 2021, registra 4.500 reportes que detallan la falta de alguna medicina. Los resultados exponen que el IMSS, que por mucho es la institución que más pacientes atiende en el país, concentra el mayor número de reportes por desabasto con un 43%, seguido del ISSSTE e INSABI con un 28 y un 21% respectivamente. Y dejemos algo muy claro. El desabasto siempre ha existido, pero no a los niveles actuales. ¿Por qué se elevó? Vamos a nuestro siguiente punto, las farmacéuticas. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales. Durante la administración de Peña Nieto, el gasto total en la compra de medicamentos e insumos fue de 335,000 millones de pesos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sin embargo, el asunto se vuelve opaco cuando descubrimos que solo 10 empresas distribuidoras fueron beneficiadas con el 90% del presupuesto total.
Estas fueron Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo, Dimesa, Ralca, Comercializadora de Productos Institucionales, Savi Distribuidores, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Compañía Internacional Médica, Comercializadora Pantadem y Vitasanitas. Así Gatell tiene razón, basta con revisar el último sexenio para darse cuenta que en años anteriores había corrupción, fallas administrativas, actos irregulares y grandes negocios para empresarios y políticos. ¿Y qué hizo el gobierno de la 4T al respecto? AMLO, quien tiene como principal bandera combatir la corrupción, cambió la forma en la que se compraban las medicinas e insumos médicos. Primero pasó la compra de fármacos del IMSS a la Secretaría de Hacienda, pero esa táctica fracasó, por lo que el gobierno recurrió a un plan B. Le pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que se encargara de adquirir los medicamentos. ¿Y funcionó? No, porque el organismo no tiene experiencia, conocimiento ni personal suficiente para tan importante y complejo trabajo. En resumen, es fecha que todavía no se encuentra una forma eficiente para realizar las compras de medicinas. Ahora, en paralelo al cambio en las compras, el gobierno también vetó a las 3 principales distribuidoras de insumos médicos de México, señalándolos de prácticas monopólicas, lo que derivó en un problema de logística. De ahí que a finales de febrero, el coordinador de abastecimiento del INSABI, Adalberto Santaella, enviara a los directores del IMSS la famosa circular Sálvese quien pueda, donde recomendaba a los funcionarios comprar los medicamentos donde fuera, como fuera y al precio que fuera. A ver, la intención de querer acabar con la corrupción y con las prácticas monopólicas del pasado es buena, eso nadie lo discute. El problema es la puesta en práctica. El gobierno cambió la forma de adquirir los medicamentos sin antes tener la certeza de que los iba a poder conseguir de otra forma. La desorganización e improvisación de sus acciones es lo que hoy mantiene el problema del desabasto. Y nadie defiende a las farmacéuticas. Es claro que estas se están viendo por sus intereses y poco o nada les interesan los enfermos, pero el gobierno debió prever que su lucha contra la corrupción tendría consecuencias y no lo hizo. Han pasado 2 años y medio y la lucha no ha tenido ningún triunfo. La 4T no ha dejado de beneficiar a las mismas empresas de siempre, no ha podido resolver el desabasto y tampoco ha formalizado las denuncias de corrupción. Verás. Según datos de Compranet, 8 de las 10 compañías que concentraron la venta de medicamentos en el pasado fueron recontratadas por el gobierno de Andrés Manuel. Además, hasta la fecha, no hay ni una sola prueba ni denuncia oficial contra ninguna farmacéutica por supuestos actos de corrupción. Claro que se tiene que combatir la corrupción, pero ¿a qué costo? ¿Se vale llevarse de corbata a los enfermos? Digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina. Quizá a Gatell se le acabaron los dedos para contar, pero hay más de 20 personas afectadas por el desabasto. Es un concepto poco científico creer que porque no ves algo no existe. Aparte, si agregamos ideas como que los padres tienen trabajos a los que nos pueden faltar o hijos enfermos a quien cuidar, pues tiene lógica que no se manifiesten a diario, ¿no? Pero bueno, sigamos la narrativa de Gatell. Él dice que siempre ve a las mismas 20 personas, mostrémosle que hay más. El pasado 30 de junio, decenas de familiares de niños con cáncer bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre los manifestantes estuvo Rosa Isela, madre de Ángel, un pequeño de 10 años que padece leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Debido a la falta de medicamentos, Ángel tuvo una recaída y permanece grave de salud. Como ellos, hay cientos de familias de menores exigiendo atención no solo en la capital, también en Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. En total, cientos de personas participaron en las protestas de esta semana. ¿Les habrán pagado a todas, como dice Gatell? Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, Sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando
crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Por último, López-Gatell llegó a extremos inimaginables y señaló que las protestas de los padres de niños con cáncer tienen un tono golpista. Sus declaraciones fueron tan abrumadoras que más tarde dijo que sus comentarios habían sido mal interpretados, que empatiza con los padres de los niños con cáncer, a lo que estos respondieron que su lucha no tiene como objetivo golpear al gobierno, sino conseguir las quimioterapias para sus hijos. Más allá del cambio de opinión de Gatell, a los funcionarios de la 4T les gusta acusar golpes blandos por todos lados, desde el Poder Judicial, que otorga amparos a sus reformas, desde los medios de comunicación que dicen mentiras y calumnian, desde los grupos feministas que rayan muros, hasta las madres que piden el regreso de las instancias infantiles. La ideología del golpe blanco es una de las más repetidas y compartidas por los integrantes de la 4T y sus simpatizantes. Estos aseguran que los grupos políticos opositores pactaron con el poder económico para desestabilizar a López Obrador y causar su eventual caída. Esta idea es tan real para algunos como tan ridícula para otros. Lo cierto, y lo que no se puede perder de foco, es que el desabasto de medicamentos es real, comprobable y crítico. Y no basta con las peleas entre la derecha y la izquierda para resolverlo, tampoco basta con prometer que se resolverá porque las cosas no se arreglan por cuestión de magia y eso ya lo vimos. Lo que falta y urge es que AMLO y su equipo se pongan a trabajar, que consigan los medicamentos y que garanticen el derecho humano a la salud. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Cuéntanos acá abajo en los comentarios, pues, ¿qué opinas de las declaraciones del subsecretario de Salud? ¿Estás de acuerdo o no con lo que dijo? También te recuerdo que puedes checar todo el contenido que realizamos en otras redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y si todavía no estás suscrito al canal, pues te invito nuevamente a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Muchas gracias por ver este video y pues yo te espero acá en el siguiente.